Muy bien, hasta aquí pues hemos hecho nuestro primer ejemplo ya de resolver problemas de mezclas usando ecuaciones diferenciales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una modelación un poco más certera, ¿no?, en los siguientes ejercicios. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Voy a copiar el ejercicio, podría copiar toda la celda en vez de marcar el texto y copiarlo. Lo voy a copiar, control C. Voy a comprimir de esta salida que vimos, la voy a incluir en la parte de abajo, sigo en la misma sección de modelación avanzada de un problema de mezclas, ¿sí? Y entonces ahora, pues básicamente lo que tendría es justamente el mismo problema, pero ahora vamos a ver el siguiente caso, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el flujo de salida no es igual al flujo de entrada? Vamos a pensar que sale una cantidad de líquido menor que la que entra. Eso quiere decir que el líquido va a comenzar a acumularse, es decir, el volumen debe de ir aumentando. En este caso, bueno, podríamos ver que esta ecuación me diría que pues el volumen va a crecer linealmente, es decir, en este caso esta resta va a ser un número, ¿sí? La derivada va a ser un número, por lo tanto su integral va a ser una función lineal, ¿no? Entonces el volumen deberá de ir aumentando linealmente. Vamos a ver qué es lo que ocurre bajo esas circunstancias. El ejemplo sería muy similar, pero claro, ahora ya no puedo omitir los términos que había quitado y tampoco puedo eliminar la segunda ecuación diferencial, ¿no? Ahora es importante que la ponga, puesto que el volumen ya no es una constante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como el volumen no es una constante, voy a eliminar de aquí esta variable b de t. Ya no la voy a necesitar, sino que se va a convertir en una de las variables de nuestro problema. Entonces vamos a borrarla de aquí, ¿sí? Vamos a quitarla y vamos a incluir el término que nos falta. El término que nos falta es ρ y la derivada del volumen. Entonces sería r de t multiplicada por la derivada del volumen. Entonces pondríamos b de t más, ¿no? Entonces ya con eso ya estaría considerando la ecuación diferencial completa, pero ahora necesito una segunda ecuación diferencial, ¿no? Entonces mi segunda ecuación diferencial la puedo poner de hecho en la parte final. Primero pongo la ecuación referente a la concentración y ahora vamos a poner la ecuación diferencial correspondiente, pues en este caso al volumen. Entonces la ecuación diferencial para el volumen sería b de t, ¿sí? Y sería en este caso igual, ¿sí? Y hemos visto que eso es simplemente el flujo de entrada menos el flujo de salida. Bueno, también es una ecuación diferencial de primer orden, por lo tanto necesito una condición inicial. Entonces voy a indicar que el volumen inicial, por ejemplo, sea igual, y pongo el valor correspondiente. Vamos a asumir que el volumen inicial era de 10, como en el ejemplo previo, pero en este caso pues el volumen debería de ir aumentando. Y así he conformado lo que es un sistema de ecuaciones diferenciales. Tengo dos ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial correspondiente a la mezcla y la ecuación diferencial correspondiente al volumen, cada una de ellas con sus respectivas pues condiciones iniciales, ¿no? Y entonces esto es lo que haríamos para tratar de resolver ahora esta problemática. El resto de sintaxis es igual, sí, pero ahora pues bueno, ahora lo veremos. En la misma solución deberé de estar obteniendo dos funciones, tanto para la densidad como para el volumen, ¿no? Entonces, bueno, voy a definir entonces la variable, por ejemplo, bb de t, y ahí en ella, cuando termine de resolver la ecuación diferencial, pues voy a almacenar la variable b de t, que debería de obtenerse justamente al resolver pues mi ecuación diferencial. Debe de estar en el mismo tipo de solución, entonces esto no cambia, ¿sí? Ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, pues puedo hacer la gráfica de cada uno de ellos. Igualmente, al final voy a poder hacer la gráfica del volumen. Entonces vamos a hacerlo aquí. Y entonces ya una vez que tenga mis funciones, pues ya las voy a poder graficar y vamos a ver entonces cómo se comporta esto. Muy bien, bueno, pues vamos a ejecutarlo, ¿sí? Voy a ver aquí una serie de errores. Podemos ver exactamente lo mismo, ¿no? Hay algunas instrucciones que aparecen false, true. Y bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, recuerda que antes había definido ya la variable b de t, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya tengo una definición previa y la quiero utilizar aquí. Pero ya sabemos cómo resolver esto, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es remover, ¿no? De hecho, el problema pues es básicamente con la variable b. No obstante, yo voy a incluir aquí la variable r. Recuerda que esto, pues a veces cuando estamos trabajando y queremos retomar otro ejercicio, pues siempre es importante a lo mejor, vamos a poner una solución muy general, que es remover justamente las variables con las que se va a trabajar, ¿no? Entonces eso siempre es conveniente tenerlo en mente. Bueno, lo voy a poner aquí. Podemos ver que en esta salida, bueno, todavía hay algunas marcas. Sin embargo, bueno, vemos que la sintaxis es la correcta, es decir, estoy obteniendo aquí mi ecuación diferencial, aquí vamos, tal y como
como lo hemos escrito. Todo pues aparece prácticamente de forma correcta, no hay ya trues ni false, ¿sí? Sino que el problema, bueno, es que me está marcando aquí que esto pues no lo está viendo de alguna manera como un conjunto de ecuaciones pues diferenciales, ¿no? El problema es que, bueno, pues aquí en algunos casos cuando las ecuaciones diferenciales se vuelven un poco más complicadas, pues lo que vamos a tener en realidad es que no siempre se van a poder resolver, pero entonces lo que tenemos es una posible salida numérica. Lo único que hay que hacer en este caso es cambiar el comando dissolve por el comando enddissolve. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, en este caso lo que va a hacer es que matemática va a tomar un método numérico y va a resolver en este caso este problema. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Podemos ver que ahora sí hay una salida, es una salida mucho más compacta, ¿sí? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que aquí pues aparece algo que se conoce una función de interpolación. No vas a ver la fórmula, no hay una fórmula, pero numéricamente hay un almacenamiento de la solución. Es una serie de puntos que de alguna manera podemos hacer pues corresponder a nuestra solución, ¿sí? Bueno, hay otra cosa que de hecho falló. Probablemente de hecho el problema anterior no necesariamente se refería a la inclusión de la solución numérica, sino que recuerda, a ver, algo que me faltó hacer es que en esta lista tengo ya dos ecuaciones diferenciales, tengo dos variables dependientes y no las incluí aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que indicarle que hay que resolverla para las dos variables. Entonces voy a regresar. Voy a poner aquí BDT y voy a poner la llave, ¿no? Porque ahora queremos resolverlo para ambas variables. Entonces, eso es algo que me salté y que debí haber hecho. Bueno, tanto ya sea que lo hagamos con el comando enddissolve o con el comando dissolve, pues podremos ver en este caso pues lo que ocurre con las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa, cuando resuelvas numéricamente no debes de poner solamente T. Esto cambia también un poco la sintaxis. De hecho, por eso estoy obteniendo esta serie de mensajes en este caso. Bueno, déjame resolver primero esto en forma simbólica, ¿sí? Aunque ya te decía, te anticipo, que bueno, pues no todas las ecuaciones diferenciales son fáciles de resolver, inclusive por matemática, porque no hay soluciones analíticas para ello, de manera que a veces vas a tener que cambiar del comando dissolve al comando enddissolve. Vamos a tratar de regresar. Esta sería la sintaxis correcta para el comando dissolve. Bueno, vemos que en este caso sí me da las soluciones analíticas, ¿sí? Quizás si complicara más el problema, pues tampoco podría trabajar con la solución analítica, ¿sí? Y tendría que pasar a la forma simbólica, ¿no? A la forma numérica, perdón. Muy bien, pero en este caso pues ya lo logramos. Vemos como el volumen es una función lineal, como habíamos anticipado, y vemos también que la densidad pues es una función un poco más complicada que está dada por esta expresión. Podemos ver los dos gráficos que se hicieron aquí, ¿sí? De hecho pues conviene, ahora ya sabemos hacer los gráficos, ya hemos visto la sintaxis, básicamente se pone la función que se almacenó con la regla de sustitución y simplemente graficamos en el tiempo máximo en el que estamos considerando, que en este caso fue de 20 unidades de tiempo. Para cuestiones de presentación vale la pena incluir aquí, por ejemplo, el comando accessLabel para ponerle etiquetas a los ejes. Vamos a hacerlo así. Esto se hace poniendo accessLabel. Nota que la flecha la escribí como un menos y un mayor que, y al momento de continuar escribiendo pues esto se transformó en una flecha. Muy bien, vamos a poner aquí nuestras variables. Para las gráficas serían el tiempo en el eje horizontal y por ejemplo para la primera gráfica sería la densidad. Esto lo puedes poner con las paletas. Vamos a abrir esta paleta que viene incluida en matemática, que no he estado utilizando para escribir las ecuaciones pues tal y como las escribimos a mano. Sin embargo, bueno, pues ahorita quiero incluir la letra Rho, por ejemplo, entonces la puedo escoger aquí. Sí, voy a cerrar la paleta, de hecho nada más para eso la voy a utilizar. Y bueno, pues ponemos de esta forma nuestra expresión. Voy a hacer algo muy parecido en la parte de abajo para la segunda gráfica. Aquí estamos graficando el volumen, entonces voy a poner una coma. Pongo esto y bueno, en vez de Rho aquí iría el volumen, ¿no? Entonces vamos a volver a repetir el ejercicio, ahí está, y entonces tengo mis dos gráficas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues aquí también tenemos una disminución de la concentración, vamos de 20, sin embargo vemos, por ejemplo, que no tan rápido se llega, a diferencia del primer ejemplo que veíamos, ¿sí? Este de acá arriba, no se llega tan rápidamente al nivel asintótico 1 de la concentración de entrada, sino que en este caso vemos que esto es un poco más lento. Y bueno, la razón pues tiene que ver con el hecho de que el volumen está aumentando.
¿sí? Entonces el volumen está aumentando, ¿sí? Y también pues la cantidad de soluto que se está apareciendo ahí pues está cambiando por efecto del cambio de volumen, ¿no? El volumen cada vez está siendo más grande, vemos que crece linealmente de acuerdo a estas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sería la versión analítica, no numérica, del problema. Si tú quisieras resolver este mismo problema pero en forma numérica, vamos a copiar la celda, la vamos a pegar aquí, ¿sí? Y entonces te voy a enseñar cómo resolver estos problemas ahora de forma numérica. Como decía hace un momento, pues basta con que cambies el dissolve por el comando ndissolve. La única diferencia ahora es que esta t pues no puede estar específica. Tú solamente puedes resolver numéricamente el problema en un rango que especifiques. Entonces vamos a transformar esta t ahora por un rango. Tenemos que escribir de dónde a dónde queremos obtener la solución. Voy a hacerlo desde el principio del tiempo, desde 0 hasta el tiempo máximo, ¿no? Que precisamente al inicio por eso había definido esta variable, para que al llegar a este momento yo pudiera cambiar aquí mis variables. Entonces tengo que hacerlo hasta tmax y bueno, de la misma manera pues entonces tengo que ser consistente, solamente voy a resolver la ecuación diferencial en forma numérica entre 0 y tmax, ¿no? Entonces tengo que ser cuidadoso que al momento de definir las funciones y querer hacer uso de ellas no me salga de ese rango. Entonces ahí sí es importante tener justamente esta concordancia. En este caso no vas a ver las fórmulas que veíamos en la parte previa, solamente se aparecen aquí como unas funciones de interpolación que son como cajas negras de alguna manera, pero que me permiten de todos modos tener un mecanismo para poder calcular estas funciones. Vemos que la solución es prácticamente igual, ¿sí? Y este problema es que, bueno, pues obviamente uno podría preferir a la solución analítica que tenemos en la parte de arriba, porque tenemos las fórmulas correspondientes a las soluciones, estas dos, tanto para la concentración como para el volumen, y podríamos entonces ahora resolverlas alternativamente en forma numérica, sin tener las fórmulas. Esto parece no ser muy conveniente, sin embargo, vamos a darnos cuenta que en la medida en que comencemos a hacer más complicadas nuestras ecuaciones diferenciales o nuestros modelos, pues esto va a ser justamente necesario. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí ya tenemos esta sección. Voy a mover nuestro ejemplo más básico, ¿sí? Estos dos que habíamos hecho en la cápsula previa, los voy a copiar y cortar y los voy a incluir dentro de la sección de modelación básica que habíamos hecho previamente para que los tengas así considerados, ¿no? Dejaríamos entonces terminadas esta parte de modelación básica y vamos a considerar los ejemplos que hemos resuelto hasta el momento, más uno más que vamos a ver en la siguiente cápsula como un problema ya más avanzado de modelación. Y bueno, pues ya solamente nos faltaría entonces ver un problema un poco más realista sobre lo que se puede hacer y que bueno, seguramente vamos a tener que usar la versión numérica de los comandos para poder resolverlo, dado que la complejidad de las ecuaciones diferenciales aumenta.